Hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos a Salón de Clases. Soy el profesor Diego Núñez y en esta ocasión nos adentramos en lo que conocemos como historia universal, los grandes imperios, las grandes civilizaciones y su desarrollo a través del tiempo. Pero no veremos únicamente a lo que se conoce como universal en la escuela, lo que es la historia europea. No. Los invitamos a que juntos rompamos esa limitación y los invitamos a que desde ya estén atentos, que hablaremos de Asia y de África también, como también abordaremos lógicamente a nuestro continente, América. Por ahora, partiremos por ver una de las civilizaciones más importantes para el desarrollo del Oriente Medio y de Europa, esto de la era antigua, en la cuna que se hizo entre los ríos Éufrates y Tigris, como lo vemos acá en esta zona del mapa. Aquí nacerá y crecerá una de las civilizaciones más antiguas de la historia mundial. Hablamos de los sumerios. Cuando hablamos del pueblo sumerio como de Mesopotamia y su origen en la línea temporal de la humanidad, debemos ubicarlos posterior al periodo prehistórico, conocido como Neolítico. Pero aún así, esto no es muy seguro, ya que es muy difuso el nacimiento de esta civilización. Se sabe que aproximadamente en el 6000 a.C. ya se encontraban algunos restos de sepultura con intervención en los cuerpos a través de escafocefalia, pero bien pudieron haber existido mucho antes de estos. ¿Cómo se organizaron o cómo surgieron? Es totalmente difícil de saberlo y es una incógnita que se posa en los arqueólogos, pero sí sus descubrimientos han podido dejarnos 4 periodos o distintos tipos de personas con respecto a sus cráneos, los cuales son: el primero viene a ser los habitantes de esta civilización que estuvieron del 4000 a.C. o antes, ya que sus cráneos presentan cráneos dolicocefalios de carácter mediterráneo, como el que vemos en esta imagen. Por lo que se presume que son habitantes provenientes del continente de Europa. El segundo grupo, que se encuentra entre los milenios 4000 y 5000 a.C., el cual contiene cráneos euroafricanos, o sea, cráneos característicos de Europa y África, lo que presume o pone en hipótesis dos opciones. Primera, en este periodo hubo una interacción o una unión de un pueblo africano a los sumerios. La segunda opción puede ser la esclavización de un grupo africano o variados conflictos en territorio sumerio entre un grupo africano y los sumerios. Un tercer grupo que lo podemos encontrar entre el 4000 y 2500 a.C., los cuales tienen características braquicefalias, o sea, una cabeza un tanto más ancha y corta, como lo podemos ver en esta imagen. Ya aquí se especula que los sumerios tienen un origen no europeo, sino desde el Indo, ya que los cráneos coinciden tanto en temporalidad como en el parecido de los cráneos a los de la ciudad india de Mohenjo-Daro, que tuvo una temporalidad de 2700 o 2600 a.C. a 1600 a.C., por lo que la hipótesis plantea que algunas ciudades de la Sumeria, como Eridu o Kitch, puedan ser colonias de esta ciudad, como también se habla de una invasión sumeria hacia los babilónicos. Un cuarto y último grupo, el cual se define como cimerio, es el cual que tiene la cabeza más redonda y de allí no cambiará, y data desde el 2500 a.C. hasta más allá del Imperio Persa. Bien, hemos dejado claro que no hay mucha certeza de esta época y mucho de lo que hay escrito se basa en los descubrimientos arqueológicos, ya sea de los cuerpos como también de vasijas, murales y escritos. Con esto aclarado, ¿qué es Mesopotamia? ¿Cómo se organizó esta sociedad? Bueno, según los hallazgos de las antiguas ciudades, primeramente las ciudades sumerias tenían una función de ciudades-estado. ¿Qué significa esto? Que si bien todos eran sumerios y hablaban el mismo idioma, sus ciudades eran independientes la una de la otra. Por ejemplo, la ciudad de Kitch
y Uma podían ser sumerias, pero por algún conflicto podían encontrarse en guerra o bien podían mantener una relación de amistad y comercio, pero ninguna tenía poder sobre la otra. La más relevante de las ciudades-estado de la era sumeria de Mesopotamia es la ciudad de Ur, que la vemos aquí en el mapa. Tenemos que entender que Mesopotamia es la zona geográfica y los sumerios es la cultura, por lo que si hablamos de Mesopotamia, ahí pudieron surgir muchas civilizaciones distintas y pasaron por allí muchas civilizaciones distintas también a lo largo del tiempo. Estas ciudades se pudieron instalar en un valle geográficamente complejo, ya que, como pueden ver en el mapa, están los dos grandes ríos como lo son el Tigris y el Éufrates, por lo que en los periodos de lluvia y los deshielos del norte, los ríos crecían causando inundaciones, por lo que las ciudades y pueblos cercanos instalaron diques, con los que empezaron a encajonar el flujo del río y así evitar inundaciones y a través de canales usar el flujo para regar sus cultivos, por lo que el valle mesopotámico se volvió un valle sumamente fértil, del cual su población vivía en su gran mayoría al hacer producir la agricultura en donde podíamos encontrar entre sus cosechas cereales, hortalizas y legumbres. También el ganado de ovejas y vacas fue una parte de la base de la dieta de los habitantes de Mesopotamia, que son sumerios, pero su mejor forma de destacar su gran categoría de gran civilización fue su comercio internacional, en donde su uso de las matemáticas puede ser encontrado entre sus registros. Aquí hay que tener en cuenta que en el periodo sumerio no existían aún los circulantes, por lo que llevaban un comercio de trueque principalmente. De esta manera es que se podían notar que los habitantes sumerios eran bastante listos e ingeniosos. De estas ciudades que se fueron fundando tras evitar las inundaciones, nacerán los primeros inventos de las ciudades. En estos podemos encontrar la rueda y la más importante de todas, la escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme fue llamada así por la forma que tenía su cuña, la cual consistía en más de 700 caracteres, los cuales se acuñaban en arcilla para dejarlos escritos. En esta se escribía más que nada sobre la religión, la cual fue evolucionando con el paso del tiempo. Al igual que con los cráneos habían marcado periodos, las religiones también lo fueron. Podemos notar 3 periodos de la religión sumeria. El primero consiste en el año 4000 a 3000 a.C., en donde la religión consideraba una adoración y culto a las fuerzas de la naturaleza, las cuales eran consideradas divinidades de la fertilidad de la tierra. El segundo periodo data de 3000 a 2000 a.C., en donde las fuerzas de las deidades toman forma humana y el culto se basa en dioses en concreto, un dios de los cielos, un dios del aire, etcétera, etcétera, etcétera. Tercer periodo, ya desde 2000 a.C. en adelante, los sumerios y los pueblos que les sucederán, ya sean babilónicos, los asirios o los persas, tendrán una religión mucho más estructurada y los dioses tendrán cierta jerarquía. Entre los dioses de más importancia y los de más jerarquía son An, dios de los cielos, Ki, dios de la tierra, Enlil, dios del aire, y Enki, dios del agua. En el pensamiento en este último periodo hay que tener en cuenta que hay una concepción sobre lo que es el bien y el mal, el perdón y el pecado. La religión también se estructura en la sociedad y también se hacen visibles las construcciones de templo, los zigurats, la cual es una pirámide escalonada como la vemos acá en esta imagen. En su estructura social era sumamente importante la religión, en donde el gobernante de una ciudad llamado Patesi, era una especie de encarnación de Dios en la tierra, Dios hecho hombre. Luego le seguían en las clases altas los sacerdotes, hombres dedicados a la religión sumeria, los que hacían regir las leyes y también dirigían los ejércitos. Y también tenemos a los escribas, aquellos hombres con la habilidad de poder escribir y leer el idioma. Por otro lado, en la parte más baja podíamos encontrar a los campesinos, artesanos
y soldados de menor rango. Más abajo aún podíamos encontrar a los esclavos, los cuales estaban privados de su libertad por deudas o por ser prisioneros de guerra. Muy bien, esto ha sido todo por hoy, de lo que hablaremos sobre Mesopotamia en su periodo sumerio, y como es de costumbre, ya dejaremos a continuación las preguntas correspondientes a esta clase. Ya saben, pueden ser respondidas en los comentarios y recordar, no hay respuestas erróneas si es que están bien fundamentadas. La primera es, ¿por qué crees que las ciudades-estado no se unieron en una sola civilización sumeria? Y segundo, ¿qué pasa actualmente en la cuna de la civilización occidental? ¿Qué países existen y qué sucede en ellos? Muy bien, muchas gracias por su apoyo y por vernos. Los dejaremos invitados para la siguiente clase que se titulará Mesopotamia, el Imperio Acadio. Bien, eso es todo por hoy y esperamos que fuese de su utilidad. Pueden salir a recreo.